Buenos días, jóvenes, a todos. Buenos días, doctor. Entonces ya inició, doctor. Hija, sí. Ok. Nosotros somos el equipo 8. Vamos a hablarles de lo que es el intestino delgado, por ahí anatomía e histología. Somos Torres Zamora Karen Alejandra, Vega Santa María Ian Eduardo y yo, Mesa García Valeria. Ok. Entonces, pues vamos a iniciar. Ok, de forma muy general, más que nada solo intestino delgado por ahora. Tendremos que es la porción del tubo digestivo localizada entre la válvula pilórica y la válvula ileocecal, que bueno, aquí no se ve bien, pero la veremos un poco más adelante. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha perfectamente. Ok, tendremos que es el quinto segmento de dicho tubo y además va a ser el segmento más largo. Tendremos entonces que va a estar de forma intraabdominal, intraperitoneal, retroperitoneal, supramesocólico e inframesocólico, dependiendo del segmento que estemos viendo. Vamos a tener entonces también que lleno va a tener una forma de cilindro y vacío como, va a estar como planito. Y tendremos que va a tener una longitud de 6.5 a 7 metros. Me parece que en cadáver y en persona viva va a ser de 3.5 a 5 metros. Aquí sí es muy variada la bibliografía. No sé si podría ayudarme, doctor. ¿Cuál es el dato que vamos a estar ocupando? Para sistema digestivo, lo que se maneja es el dato en el vivo, ¿sí? En el vivo tenemos que va a medir aproximadamente entre 3.5 hasta 4.5 metros, ¿sí? Dependiendo las horas que hayan transcurrido después del deceso, pues es variable las dimensiones que podemos encontrar con respecto al intestino delgado. Entonces vamos a ver nosotros que posterior a las primeras 24 o 72 horas, el cadáver puede llegar a tener una longitud en su intestino delgado porque se está perdiendo turgencia, tonicidad muscular, puede encontrarse entre 6 hasta 8 metros, ¿sí? Pero ya después de esas 72 horas, como ya se pierde completamente el tono muscular, pues se puede alcanzar a tener desde 9 hasta 12 metros de longitud. Entonces, es variable en el cadáver, depende qué tanto tiempo haya transcurrido después del deceso, ¿sí? En el vivo sí está bien establecido que es entre 3 a 4.5 metros lo que va a medir. Ok, gracias, doctor. Entonces tendremos después que en el intestino delgado se va a dividir en duodeno, yeyuno e ileum. Ok, iniciemos con duodeno. El duodeno va a ser la parte inicial del intestino delgado y pues va a ser esta chiquita, va a estar localizado entre el estómago, entre el estómago y que va a ser nuestro ángulo duodeno-yeyunal. Okay. Aquí lo tendríamos mejor, va a estar alrededor de la cabeza del páncreas y va a ser retroperitoneal, excepto en su primera porción. Tendremos entonces que será de 20 a 25 centímetros de longitud. Va a tener forma de C, de herradura, también se encuentra de anillo incompleto. Sí. Y en cuanto a límites, tendremos que de forma superior, el límite superior sería el píloro y el inferior en nuestro ángulo duodeno-yeyunal. Muy bien. Y entonces tendríamos que nuestra primera porción va a medir alrededor de 5 centímetros. Va a ser esta chiquita, va a medir alrededor de 5 centímetros. También es llamada, a ver, aquí está, se ve mejor, es bulbo duodenal o infrahepática. Esta va a ser característica de que no tiene pliegues semicirculares o de Kerkling, me parece que se llaman. Y vamos a tener como relaciones entonces, de forma posterior va a tener, aquí se ve el páncreas, bueno, aquí está nuestra primera porción, aquí está el páncreas. Superiores vamos a tener que tiene al hígado, a la vesícula biliar, a la vena y al conducto colédoco. Y me parece que... Y aquí está, a la tríada portal.
Ok. Siguiendo, la siguiente porción es la porción descendente, la segunda porción es esta, se dice que va a ser la más larga, va a tener de 7 a 10 centímetros de longitud. ¿Sí? Esta va a estar de forma, bueno, ya dijimos que descendente, también se puede llamar prerrenal, aquí va a estar el riñón, entonces prerrenal, Ujú. y tendremos que va a estar dispuesta bueno, no, perdón, aquí está. La primera va a ser oblicua, va a estar hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Y esta va a ir de arriba hacia abajo. La segunda va a ir de arriba hacia abajo. En cuanto a sus relaciones de la segunda porción, tendremos entonces que posteriormente va a tener al riñón derecho y bueno, por lo tanto también a a sus vasos y al uréter. También por ahí andará la vena cava inferior. En las relaciones anteriores tendremos a hígado, la extremidad derecha del colon transverso y la raíz del mesocolon. Por aquí va a pasar colon, pero está cortado en esta imagen. Después tendremos que tiene relaciones, lo encontré, perdón, relaciones externas, de este lado relaciones internas. Para las internas tendremos entonces la cabeza del páncreas. Ay, me dice que tengo recursos deficientes. Sí se me sigue escuchando, ¿verdad? Sí, sí, oye, bien. Ok, cabeza del páncreas y los canales de Windsor y de Santori, también el colédoco, ya veríamos posteriormente. Y bueno, podemos pasar bueno, este nos va a dar la flexura superior del duodeno, va a ser esta, que va a tener de 60 a 80 grados y esto va a ser importante más que nada porque por aquí va a venir un medio de fijación que sería el ligamento hepatoduodenal. Ok, entre la primera y la segunda porción en este ángulo. Ok, y vamos a tener entonces que esta va a estar delante de las apófisis laterales de L1 a L4, me parece, esta. Y la primera va a estar en el flanco derecho de L1, por aquí iría L1, más o menos. Ok, entonces sigamos con nuestra tercera porción. Esta también es llamada horizontal o transversa, va a ir de derecha a izquierda. En esta vamos a tener la flexura inferior del duodeno. Y tendremos que no, se me olvidó también mencionar que en la segunda porción vamos a tener nuestros conductos, esto es la papila mayor, la menor. ¿Mande? En la segunda, Sí, la segunda segunda. porción, porción descendente. Sí, Encontramos ahí las dos papilas duodenales. sí, igual ya les habíamos mencionado un poco la clase anterior de cómo van a estar los esfínteres y todo esto. Y bueno, ya regresando de nuevo a la tercera, disculpen. Como relaciones tendríamos que, la tercera porción va a pasar por detrás de los vasos mesentéricos superiores y también por detrás de la raíz del mesenterio. Como relaciones posteriores, entonces tendríamos a la vena cava inferior, la aorta, el origen de la mesentérica inferior y la fascia retroduodenal. Esta va a medir alrededor de 6 a 8 centímetros y va a estar a nivel de la columna por L3 o L4. Ok, después tendríamos la porción ascendente, la última porción, que pues va a ser esta. Va a estar en el flanco izquierdo de L2 y tendremos que va a ser, dijimos, ascendente e incluso va a estar un tantito hacia la izquierda. Vamos a tener aquí la flexura duodeno-yeyunal, que pues es importante porque aquí vamos a tener otro medio de fijación, que sería, aquí está, el músculo suspensorio del duodeno, que va a estar fijado en el pilar izquierdo del diafragma, y por eso podríamos decir que el duodeno es la porción más fija del intestino delgado, bueno, también por el otro medio de fijación que ya habíamos mencionado, y también, bueno, también llamado el ligamento de Trench, me parece. De hecho, no, hija. De hecho, las porciones más fijas del duodeno son la segunda y la tercera. ¿Sí? No, o sea, duodeno de intestino delgado, ¿no? Eh,
pues todo duodeno es la porción fija. El intestino delgado se divide en dos partes, ¿sí? La porción fija y la porción móvil. La porción fija es únicamente duodeno. La porción móvil son yeyuno e ilion, ¿sí? Pero ahorita, como estamos hablando nada más del duodeno, si me dices, esta es la porción más fija del duodeno, pues ahí sí, por eso intervine, ¿sí? Ahorita ya me corriges si me dices, es la porción más, más fija del intestino delgado. Ah, bueno, sí, todo el duodeno es la porción fija, ¿sí? Sí, perdón, doctor. De las 3 porciones en las que se divide el intestino delgado, ¿sí? El duodeno es el único que está fijo porque es retroperitoneal, está rechazado por la fascia de Trace, por la raíz del mesocolon transverso hacia la pared posterior, ¿sí? Y se encuentra fijo a los órganos que están aledaños a él, en específico a la cabeza de páncreas. Bien, continúa, por favor, Val. Sí, doctor. Bueno, ya pasaríamos entonces a irrigación. Aquí está. Irrigación y drenaje. Tendremos que la irrigación del duodeno va a venir principalmente de la arteria gastroduodenal y de la mesentérica superior. Ok, la gastroduodenal nos va a dar 4 ramas, que van a ser la supraduodenal, que va a ser esta chiquita de aquí, la retroduodenal, que me parece que no se ve en este esquema, las pancreatoduodenales, que de la gastroduodenal va a venir la anterosuperior y la posterosuperior. Bueno, aquí dice superior posterior y superior anterior. Y tendríamos entonces que por parte de la mesentérica superior nos daría la pancreatoduodenal inferior, que sería la posterior y la anteroinferior. Aquí vendría. Ok. Sí hay que ser un poquito detallados con esto, pero no se enfrasquen en tratar de aprenderse todas las ramificaciones que nos está dando. Aquí lo principal es que veamos cómo se está irrigando nuestro intestino delgado en su primera porción, que es la fija, que es el duodeno, ¿sí? Hay que ver que su irrigación va a ser básicamente a través de 2 vasos arteriales, que es la hepática y que es la mesentérica superior. Para la primera y segunda porción de duodeno, básicamente su irrigación está dada por la hepática, como les decía Vali, por la gastroduodenal, y de la gastroduodenal se van a desprender arterias que van a ser específicas para cabeza de páncreas y para duodeno, que son las pancreático-duodenales superiores. Punto, ya hasta ahí, ya no digamos más, ¿sí? De la mesentérica superior va a darnos irrigación principalmente para la tercera y la cuarta porción de duodeno a través de las pancreático-duodenales inferiores. Punto, ya, no decimos más. ¿Ok? Sí, Ya doctor. cuando estén estudiando cirugía, que ya estén haciendo su especialidad, pues ahí sí ya se van a tener que aprender de cajón todas las ramificaciones que tienen en caso de que tengan que entrar a hacer alguna intervención quirúrgica por ahí. Bien. ¿Qué más, Vale? Ok, y entonces ya solo de drenaje tendríamos que las venas pancreático-duodenales posteriores y anteriores drenarían entonces hacia la mesentérica superior o a la porta hepática. Ok, pasaríamos entonces a drenaje linfático e inervación. En cuanto a drenaje linfático, tendremos que los vasos linfáticos del duodeno van a acompañar a pues, las respectivas arterias. Entonces, los vasos linfáticos anteriores nos van a drenar en los nódulos linfáticos pancreato-duodenales y en los pilóricos. Y los vasos linfáticos posteriores nos van a drenar en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores, por acá. Y estos a su vez nos van a dar, todos van a drenar entonces hacia los nódulos linfáticos, los celíacos. Y en cuanto a irrigación, bueno, va a ser bastante similar a la la que ya hemos visto anteriormente. La simpática va a venir del plexo celíaco y la parasimpática de de las ramas del vaco. Ok. Creo que voy algo rápido. Acuérdense siempre de mencionar que
que ya a partir de esófago siempre tenemos que mencionar que la inervación de nuestro tubo digestivo es doble por la inervación intrínseca y la inervación extrínseca y tratar de explicar ambas inervaciones. ¿Sí? A manera de recordatorio, porque se supone que nosotros ya lo vimos en primera unidad, que ya sabemos que el plexo intramural o la inervación intrínseca del tubo digestivo pues está dada por Auerbach y Meissner y que estos forman el plexo intramural. ¿Sí? La inervación extrínseca, ahí sí tenemos que detallar un poquito más y decir, bueno, está dada la inervación extrínseca a través de la inervación parasimpática representada por el vago, que no siempre va a ser el vago, ¿verdad? En algunas ocasiones vamos a ver que tenemos algunas variantes, como es en las porciones distales de intestino del tubo digestivo, que está dado por el plexo sacro, perdón, o en las porciones iniciales del tubo digestivo, que también tenemos algunos otros pares craneales que intervienen, como es el glosofaringeo, como es el facial, como es el trigémino, ¿sí? Que también forman parte de esa inervación parasimpática. Recuerden, parasimpático deriva de la palabra par craneal, ¿sí? Entonces, parasimpático siempre va a ser derivado de eso y además va a tener como neurotransmisor que es a la acetilcolina y por lo tanto tenemos impulsos colinérgicos. Entonces, esta inervación es colinérgica. Perdone, pero estoy un poquito mal de la garganta. Sí, adelante, Vali. Sí, doctor. Tendremos entonces que, bueno, yeyuno e ilion. Y como dijimos, va a ser considerado como anatómicamente como un mismo segmento, por así decirlo, ya que no tiene una división anatómica como tal, yeyuno e ilion. Y bueno, tendremos que es la parte más móvil del intestino delgado, como ya dijimos hace rato. Este va a venir desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la unión ileocecal. Sí. Ok. Marca nada más el Tengo orificio de desembocadura en la cara interna del ciego. Bueno, la pusieron muy arriba, es un poquito más abajo, donde se sí, forma el perdón. primer austro, ahí es donde tenemos nosotros nuestras valvas que forman esa unión iliocecal. Ahí la pusieron un poquito más arriba. Bueno, vamos, son esquemas de valga que digamos, bueno, hasta ahí llega el ciego. Pero aquí no sirve para nada para decir, es la representación interna de lo que es la unión ileocecal, ese orificio de desembocadura. Adelante, Vale. Ok, tendremos que la mayor parte de yeyuno va a estar en cuadrante superior izquierdo, aunque también tiene alguna parte en el derecho. Y en cuanto a ilion, va a estar en su mayor parte en el cuadrante inferior derecho. Y bueno, también tendrá en el izquierdo, pero mayor parte en el derecho. Muy bien. Tendremos que yeyuno va a ser 2/5 partes, bueno, en cuanto a longitud, va a ser 2/5 partes de yeyuno y 3/5 partes de ilion. Igual diremos casi en su totalidad son de 6 a 7 metros, porque pues ya dijimos que duodeno es bastante cortito, bueno, respecto al resto del intestino delgado. Y vamos a tener que va a presentar asas intestinales, que pues son estas como flexuosidades en forma de U. Y su medio de fijación sería básicamente mesenterio. Bueno, tendrá forma cilíndrica. Medio de fijación sería mesenterio, que irá hacia la pared posterior del abdomen. Es bastante largo, por lo que sería su parte móvil, por así decirlo. Va a medir desde la raíz hasta el intestino alrededor de 20 centímetros. Y entre ambas hojas, la parietal y la visceral, encontraríamos lo que es la irrigación, el drenaje linfático, la inervación y el drenaje. Bueno, aquí aprovechando el esquema que Ay. tiene Bali, dirían, mira, aquí mejor que nos estás proyectando, en el siguiente esquema. Bueno, ya no regresaste. Aquí vale Ay. la pena mencionar dentro de los medios de fijación, siempre mencionemos como medios de fijación, en primer lugar, su continuidad anatómica. ¿Qué los está antecediendo y qué los precede? ¿Sí? Entonces, antes de intestino delgado, ¿a quién tenemos? Pues tenemos al estómago.
¿sí? En este caso, el estómago se continúa con el duodeno, que es la porción fija, y entonces el yeyuno ilion, dentro de su continuidad anatómica, pues el que lo está precediendo es el duodeno. Entonces, como medio de fijación, tenemos al duodeno, que es la porción fija del intestino delgado. Y lo está, siguiendo al intestino delgado, al ilion, su unión con el intestino grueso, que es la unión ileocecal. Entonces, como continuidad anatómica tenemos esas dos estructuras. Ahora, en segundo término, siempre tenemos formaciones peritoneales que les da medios de fijación. En este caso nos está diciendo Vali, a partir de la segunda lumbar hasta la articulación sacroiliaca vamos a tener al mesenterio, ¿sí? Ese mesenterio que es un meso que está uniendo a la pared abdominal posterior con las asas intestinales, asas yeyunoileales. Esta estructura tiene como característica que está formada por dos hojas peritoneales, ¿sí? Esas dos hojas peritoneales se desprenden desde la pared posterior hacia el frente, envolviendo a las hojas, a las asas intestinales. Entonces ahí vemos, ahí donde nos está poniendo ahorita el cursor, ahí, en esa parte, eso vendría ejemplificándonos a nosotros lo que vendría siendo la raíz del mesenterio. Y su borde libre, pues obviamente el que está envolviendo a todas las asas intestinales, todo ese es el borde libre. El diámetro que vamos a encontrar, la longitud que vamos a encontrar desde la raíz, desde la pared posterior hasta el borde libre, son aproximadamente 20 centímetros. Va a ser un poquito más variable, ¿verdad? Depende qué tan cercano esté al origen de esta raíz del mesenterio y qué tan lejano también lo podamos encontrar. Puede variar en algunos puntos que sea más corto, que sean aproximadamente 5 centímetros, 10 centímetros, y en otros puntos que son más alejados, que pueda llegar a medir hasta 25, en ocasiones hasta 30 centímetros. Es muy variable. En promedio decimos que son 20 centímetros. Las anatomías marcan 18 a 20 centímetros. Y es el punto con el que nos quedamos. Ahora bien, ya que estamos diciendo cuánto mide desde el punto fijo hasta el punto libre, cuánto va a medir el punto fijo, o sea, la raíz del mesenterio, ya que estamos diciendo se inicia aproximadamente a nivel de L2, se inserta en la pared posterior haciendo una especie, va a dirigirse en forma oblicua de arriba hacia abajo, dirigiéndose de izquierda a derecha, como lo está mostrando aquí en esta imagen. Esa imagen que nos está mostrando es más básicamente la raíz del mesenterio, y decimos que describe una especie de S itálica, una S alargada, que va a dirigirse en forma oblicua hasta la articulación sacroiliaca derecha. Ojo, estas dos son preguntas de examen. ¿Dónde se inicia el origen de la raíz del mesenterio? A nivel de la cara lateral izquierda de L2, ¿sí? ¿Qué trayectoria describe la inserción de la raíz del mesenterio? Describe una forma de S itálica en forma oblicua, ¿sí? De izquierda hacia derecha. ¿Dónde termina la raíz del mesenterio? La raíz del mesenterio termina a nivel de la articulación sacroiliaca derecha, ¿sí? Son preguntas que pudieran formular en alguna parte de los exámenes que les realizamos. Entonces, para que quede claro, ¿cuánto mide la raíz del mesenterio? Bueno, pues la raíz del mesenterio, como está haciéndonos una descripción oblicua en forma de S itálica, pues va a tener aproximadamente entre 25 hasta 30 centímetros de longitud. ¿Y cuánto va a medir? Esto es la raíz del mesenterio, que es la porción fija del mesenterio, ¿sí? Y la parte móvil, la parte del borde libre del mesenterio, ¿cuánto llega a medir? Pues la parte fija, móvil del mesenterio, una vez que se une a las asas intestinales, pues su longitud va a ser equivalente a la longitud que tenga el intestino delgado. Si estamos viéndolo en el vivo dijimos, pues la longitud va a ser entre 3.5 hasta 4.5 metros. Entonces, el borde libre en el vivo va a medir esa longitud. Y si lo vemos en el cadáver, pues puede variar entre 6 hasta 12 metros, dependiendo qué tan reciente esté el deceso del cadáver que estemos estudiando. ¿Ok? Bien.
¿Algo más que les quieras agregar, Eduardo? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos. No, está bien, para nada. Vamos, lo siguiente. Adelante. Ok, gracias, Eduardo. Otro medio de fijación, aparte de la continuidad anatómica de las formaciones peritoneales, bueno, también otro medio de fijación, como nos lo va a explicar más adelante Vali, es el paquete neurovascular que está llegando a través de estas hojas del mesenterio. Sí llega también ahí el paquete neurovascular que va a formarnos una red neurovascular que va a estar también dándole fijación a nuestro intestino delgado. Y por último, pues obviamente todos los órganos y músculos abdominales que están alrededor de la estructura que estamos estudiando en este momento, pues a eso se le llama prensa abdominal. Y entonces toda esa presión que se ejerce sobre la víscera por todos los estructuras que están alrededor de este órgano, pues se le va a llamar prensa abdominal y también se le llama medio de fijación de intestino delgado. Por ahí nos faltó mencionar con respecto a duodeno, que una vez de que se inserta, y aprovechando que ahorita me acordé, gracias a que nos pone esta imagen, Vali, de la raíz del mesocolon transverso, vean cómo se inserta en la cara anterior del duodeno, a la mitad exactamente de la segunda porción del duodeno, ahí se ven las dos hojas que se insertan, no nada más en el duodeno, se inserta también hacia el riñón, se inserta también hacia la cabeza de páncreas, hacia la cabeza de páncreas pues, se prolonga todo el cuerpo y cola de páncreas, ¿verdad? Y vean cómo las dos hojas peritoneales que se están insertando formándonos la raíz del mesocolon transverso se abren una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿sí? Al abrirse estas hojas peritoneales ahora se llaman fascias de Treitz. Esas fascias de Treitz, si se fijan ustedes, hacia el lado izquierdo de la asa intestinal del duodeno, se va a formar un repliegue mucoso aquí entre el riñón y la cara externa de la segunda porción del duodeno. Es exactamente, arribita, ¿sí? Ese repliegue mucoso que se está, ese repliegue de hoja peritoneal que se está formando, se le denomina con el nombre de fosita duodenal. Se menciona que existen de 2 a 3 fositas duodenales, una superior y 2 inferiores. ¿Por qué 2 inferiores? Porque la hoja peritoneal inferior también, vean cómo se abre hacia abajo también la fascia de Treitz y se proyecta también hacia atrás. Y entonces al proyectarse hacia atrás, ahí en esos dos espacios que quedan, ese que nos está señalando y el otro que se va hacia la mesentérica superior, se forma otro pequeño espacio ahí que nos forma otro repliegue en forma de abanico que también se le llama fosita duodenal. Esas dos fositas duodenales, como nos están fijando a los bordes externos del intestino, de esta primera asa intestinal, se le llaman fositas duodenales, ¿sí? Tal vez no, en algunas anatomías no se le dé mucha relevancia, pero nosotros se los mencionamos en este momento porque forma parte de esos medios de fijación del duodeno. Principalmente quienes le está dando fijación, pues obviamente principalmente su continuidad anatómica, sus relaciones anatómicas y la raíz del mesocolon transverso que se abre y envuelve la cara anterior del duodeno, formándonos esas láminas de Treitz. Pero es importante mencionar que de las láminas de Treitz se derivan esas formaciones en forma de abanico que se van hacia la pared posterior y que se les llaman fositas duodenales. ¿Ok? Aprovechando que nos puso este esquema, Vali. ¿Qué más, Vali? Pues ya pasaría a lo que es irrigación. Ok, tendremos entonces que la irrigación de yeyuno e ilion va a venir de la aorta abdominal, aquí, ajá, que da a la arteria mesentérica superior, mesentérica superior, va a dar ramas yeyunales e iliales, serían todas estas, y que a su vez harán anastomosis, como, no sé si recuerdan la irrigación del riñón, que igual va a tener estas arterias como arqueadas, y posteriormente va a tener las rectas.
que serían las que irrigarían directamente al intestino delgado. Luego, bueno, posteriormente veremos las diferencias entre la irrigación de yeyuno y la de Ilion. Sí, de hecho, deberíamos de aprovechar de una vez. Miren, de aquí vemos la irrigación de intestino delgado, de yeyuno ilion, principalmente, y bueno, desde la que es segunda, digo, tercera y cuarta porción de duodeno, pues estamos viendo que ya es a través de la mesentérica superior. Esta raíz, arteria que es la principal y que se va a meter entre las dos hojas peritoneales, ahí les ponen en un amarillo más oscuro atrás de la mesentérica superior, se observa la raíz del mesenterio y se ven las dos hojas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, que como para ejemplificar que en medio viene la mesentérica superior, y que obviamente entre ambas hojas se van a empezar a formar diversas derivaciones, diversas ramificaciones que se van a anastomosar en un punto, y al anastomosarse nos van a formar arcadas de primer orden. Fíjense, esta larga que está en el centro es una arcada de primer orden, ¿sí? Después vemos que vienen arcadas de segundo orden, porque de estas mismas arcadas se derivan otras ramificaciones y nos van a formar arcadas de segundo orden. Y podemos llegar a encontrar en algunos sitios más distantes arcadas de tercero y hasta de cuarto orden, que ya son muy escasas y muy raras que se lleguen a ver, pero sí se pueden llegar a presentar. Bueno, ¿esto por qué se forma? Esto se forma para asegurar que tengamos una irrigación en todo el intestino delgado y asegurar que no se llegue a presentar ningún efecto de falta de irrigación. Como nos estaba diciendo Vali, estas arcadas van a concluir en un vaso recto que se dirige directamente hacia el borde mesentérico del intestino delgado. Ustedes ven aquí donde llega ese vaso recto, a ese borde le llamamos borde mesentérico. ¿Por qué le llamamos borde mesentérico? Pues porque está básicamente viendo hacia el mesenterio, ¿sí? Y además ahí es donde vamos a tener el punto donde se van a generar la vascularización tanto arterial como venosa y linfática, que van a estar recogiendo y van a estar llevando líquidos a nutrir a nuestro intestino delgado, ¿de acuerdo? Entonces ahí ese vaso recto, si ustedes ven su inserción en la pared interna del intestino delgado, pues es muy continua, ¿sí? Tiene muy poquitos centímetros de separación. De hecho, cada vaso recto tiene como radio de irrigación de 1.5 a 2 centímetros de radio, ¿sí? Esto quiere decir que como las estructuras están, esos vasos rectos están poniendo muy cercanamente, los territorios de irrigación se van a sobreponer unos con otros, y de esa manera aseguramos que la pared intestinal tenga una perfecta perfusión sanguínea y que no vaya a sufrir ningún tipo de infarto. Y aún así lo llegamos a sufrir cuando se forma algún trombo que nos bloquea uno o dos arcos de primer orden de estas arcadas de yeyuno ileales. ¿De acuerdo? Entonces, les menciono esto también del borde mesentérico que está viendo hacia el mesenterio, porque también entonces tenemos un borde antimesentérico, ¿verdad? ¿El cuál es el borde antimesentérico? Pues obviamente el borde que está viendo el sentido contrario hacia el mesenterio, hacia el sitio donde se está insertando este mesenterio en el borde interno del intestino. El borde externo del intestino sería el borde antimesentérico, y es importante porque histológicamente ahí nos van a mencionar sus compañeros que en ese borde antimesentérico, en su lámina propia, vamos a encontrar acúmulos linfáticos que nos van a brindar defensa. ¿Qué más, Vali? Ya pasaríamos a drenaje. ¿Está bien? Sí. Ok, bueno, nuestro drenaje sería pues igual como nos explicó el doctor, pero pues al revés. Es decir, vamos a tener las arterias rectas que van a ir a las arqueadas, y de ahí a las yeyunales o ileales, dependiendo, y después a la mesentérica superior, que pues
mesentérica superior bueno, es que no es anastomosis, se junta con la esplénica y nos van a dar la porta. Se llaman confluencias. Cuando Perdón, confluencias. hablamos de la unión de dos arterias, se decimos que son anastomosis. Cuando se unen dos venas, son confluencias. Entonces aquí tenemos al confluente de la mesentérica superior con la esplénica, con la vena esplénica. Y esas dos confluencias, bueno, de hecho se da una previa. Aquí nos lo está tapando el páncreas porque se da por detrás del páncreas, a nivel del cuello del páncreas, es donde se va a llevar a cabo, que es esta pequeña porcioncita que nos quitaron, pero en la porción media del cuerpo del páncreas se está formando otra confluencia, la confluencia de la mesentérica inferior con la vena esplénica, y esto nos va a formar un tronco esplénico. Ese tronco esplénico, o como nos lo marcan allá aquí en este esquema que dice vena esplénica, pues esa vena esplénica ya viene con la confluencia de la mesentérica inferior, y al momento de que se forma la confluencia de la mesentérica superior con la esplénica, esto nos va a formar a nivel del cuello del páncreas, en su cara posterior, a la vena porta. Ojo, vena porta, les recalco esto porque he notado, no nada más con ustedes, también en el otro grupo también se los hice notar. ¿Por qué le dicen vena porta hepática? ¿Hay alguna otra vena porta que se dirija a algún otro lugar? Que yo sepa, no, pero no caigamos en redundancia, no digamos porta hepática, nada más es vena porta. Sí, ya sabemos que la vena porta va a llegar al hígado. Entonces, no, quitémosle ese sufijo de vena porta hepática, nada más digamos vena porta. La vena porta ingresa, como vemos aquí nosotros, en el hilo hepático para bifurcarse y formar ahora las venas portas lobares, derecha e izquierda, y subsecuentemente se va a seguir fragmentando hasta llegar a la microcirculación hepática, ya que esta vena porta se va a encargar de dar irrigación, ¿sí? Una irrigación venosa al hígado, como lo vamos a ver ya cuando lleguemos a la anatomía de hígado. ¿Sí? ¿Qué más, Vali? Ok, seguiríamos con drenaje linfático e inervación. En cuanto a drenaje linfático, encontré que las vellosidades intestinales van a tener, bueno, vellosidades intestinales nos van a drenar hacia vasos quilíferos y estos hacia vasos linfáticos. Y estos vasos linfáticos nos van a drenar en 3 grupos de nódulos, que van a ser los yuxtaintestinales, que van a ser los que van a estar más pegaditos de este lado, los mesentéricos y los superiores centrales. Y por otro lado, la porción final del ilion va a darnos, bueno, va a drenar hacia los iliocólicos. Y de ahí todos, bueno, hacia... Ay, me perdí. A ver, mientras ubicas un poquito las ideas, no se compliquen tanto con la situación del drenaje linfático. Recuerden un punto muy importante que les dijimos en la primera unidad. Los anatomistas no son tontos. ¿Sí? Los anatomistas asocian muchas estructuras nada más a estructuras que ya conocemos para darles un nombre determinado. En este caso, los linfáticos van a seguir el trayecto de los vasos arteriales y venosos, ¿sí? Y se llama cadena mesentérica superior. Esa cadena mesentérica superior, pues obviamente está recogiendo la linfa de quién, pues de los ganglios linfáticos, yeyunales, iliales, de los cecales también, de los apendiculares, porque ya acuérdense que tenemos una arteria terminal de la mesentérica superior, un ramo, un fascículo que se deriva ya en la porción terminal y que se llama, que le denominamos nosotros como mnemotecnia para acordarnos de ese fascículo terminal, que le dijimos que era la IVAC, ¿sí? Que es la iliobiseco-apendiculocólica. ¿Sí? Que nos da ramos que están dando irrigación tanto al ciego como al ilion, como al apéndice y a los primeros centímetros iniciales del colon ascendente. Bueno, esa es la IVAC. Entonces, también hay ganglios, por eso nos los marcan aquí de una vez en el esquema inferior izquierdo.
¿sí? Y vemos nosotros cómo todos estos van a dirigirse hacia la cadena mesentérica superior, y de la cadena mesentérica superior van a llegar, pueden llegar a hacer relevo en los ganglios preaórticos celíacos, o pueden llegar directamente al tronco intestinal y de ahí dirigirse a la cisterna de Kilo. Sí, de cisterna de Kilo, pues ya se sabe en el caminito, asciende por el conducto torácico, llega con frente yúgulo subclavio izquierdo y de ahí se incorpora a la circulación general. Así de simple y fácil es el drenaje linfático. Nada más que a veces nos lo complican en los textos, entonces hay que tratar de sacarle con lo que ya sabemos anterior al estudio de esto, pues tratar de simplificarlo un poquito. Sara, sí, estabas levantando la mano, hija. Ay, doctor, perdón que me regrese, es que sobre las venas. Quería preguntar nada más si sí sería correcto también decir que la vena mesentérica superior es afluente de la porta. No, no es afluente de la porta. De hecho, la vena mesentérica superior, conjuntamente, como lo dijimos, conjuntamente con la esplénica, se conjuntan, se hacen la confluencia para formarnos la vena porta. Entonces, la vena mesentérica superior, pues es parte de la porta, no es afluente, sino que es parte de la misma vena porta. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Ándale. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Adelante, Vali. Ok, y terminaríamos con inervación, en donde pues tendríamos los plexos mesentéricos superiores. Y bueno, todo igual va a venir como hemos visto anteriormente del plexo celíaco y inervación del vago. Pero bueno, eso fue lo que encontré, pero me parece que mencionó otra cosa hace rato. En cuanto Nada que no a... hayamos mencionado, Vali. Todo ya lo mencionamos desde la primera unidad. Está bien la información que nos estás diciendo, nada más que hay que puntualizar, hay que separar completamente bien nuestro tipo de inervación. Es decir, tenemos una inervación intrínseca, una inervación extrínseca, ¿sí? La intrínseca está dada por el plexo intramural, que está formado por Meissner y Auerbach, cumple funciones tanto simpáticas como parasimpáticas, su neurotransmisor acetilcolina, y por lo tanto sus funciones van a ser principalmente colinérgicas. Con respecto a la inervación extrínseca está formada por la inervación simpática y la parasimpática. La simpática a través del plexo solaro celíaco que nos está dando la inervación simpática. Va a darnos por su tipo de neurotransmisor, que es adrenérgico, un tipo de estímulo adrenérgico a sus funciones, y por lo tanto nos va a mantener el tono muscular, nos va a mantener una secreciones basales, los esfínteres van a estar cerrados, y además su motilidad se va a ver nada más en una motilidad de tipo basal, ¿sí? O sea, disminuida, ¿sí? Por el contrario, tenemos a la inervación parasimpática, que está representada por el nervio vago. El nervio vago nos va a estar dando esa inervación de tipo colinérgico, su neurotransmisor es la acetilcolina, y por lo tanto sus funciones van a ser colinérgicas, y esta nos va a aumentar la motilidad, nos va a aumentar las secreciones, nos va a abrir los esfínteres, ¿sí? Nos va a aumentar la perfusión sanguínea, etcétera, etcétera. Todas las funciones que mencionamos en la primera unidad con respecto a la función de inervación parasimpática. Entonces, no es nada distinto a lo que ya habíamos mencionado. Sí, doctor. Ok. ¿Qué más? Creo que solo me quedaría mencionar que el intestino es insensible a la mayoría de los estímulos dolorosos, y bueno, y es sensible a la distensión, lo que percibiríamos como cólicos. Aquí Y bueno, nosotros, podríamos... recuerden que el simpático transmite sensaciones de dolor, y aquí en este caso, como le está diciendo, no quiere decir que el intestino no duela,
¿sí? Duele la distensión de la inervación simpática, ya que cuando se distiende nuestro intestino, las paredes intestinales al distenderse, eso va a generar un dolor tipo cólico, ¿sí? Un cólico intestinal, que es el que percibimos como dolor. Entonces nosotros decimos que la inervación simpática es la encargada de transmitir esta sensación de dolor intestinal. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? Bueno, y nada más, igual agregando, podría referirse a los dermatomas de la región umbilical, más como enfocado hacia la clínica. Y bueno, para finalizar, quisiera hacer algunas como diferencias entre Yayuno e Ilion, que bueno, según entiendo van a ser más histológicas, pero a nivel anatómico podríamos ver que Yeyuno podría ser un color, aquí no se nota mucho, pero sería rojo oscuro y el Ilion sería rosa pálido. E igual, creo que no lo mencioné, pero el intestino delgado, en cuanto a diámetro, va a ser un diámetro más grande al inicio y va a ser más chiquito al final, por así decirlo. Entonces, Yeyuno tendría de 2 a 4 centímetros de diámetro, e Ilion pues más o menos de 2 a 3. También tendríamos la diferencia que el Yeyuno va a tener una pared un poquito más gruesa y fuerte. Bueno, más que nada con formación histológica, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y el Ilion más delgadita y ligera. En cuanto a vascularización, que es lo que me faltó mencionar hace rato, que iba a abordar aquí, sería que los vasos rectos de Yeyuno van a ser más largos y los de Ilion van a ser más cortos. Además, como dijimos, las arcadas, perdón, al final van a ser, al final, entonces Ilion serían un poco más cortas, por así decirlo. Y en cuanto a mesenterio, tendríamos que el mesenterio de Yeyuno va a tener menos grasa que el mesenterio de Ilion. Y en cuanto a los pliegues que va a tener, estos van a ser en Yeyuno más grandes, altos y van a ser más numerosos. Y en cuanto a Ilion, esta sería como una porción terminal. En la porción sí, por así decirlo, cercana a intestino grueso de Ilion, tendríamos que se vería así, pero regularmente sí tiene más pliegues circulares, aunque van a ser bajos y escasos. Igual en drenaje linfático va a ser mayor en Ilion que en Yeyuno. ¿Algo que quiera agregar, doctor? No, está muy bien, qué bueno que hiciste esta diferenciación, porque sí, ya cuando estén ustedes haciendo su especialidad en cirugía, pues muchas veces cuando abrimos cavidad e ingresamos, pues vemos que no es tan distinto así como lo vemos en los esquemas nosotros que decimos, ay, bien, bien fácil se distingue lo que es el yeyuno del ilion y ya sabemos, no, ya cuando entramos a cavidad vemos todo del mismo color, todo del mismo aspecto, todas las mismas características y dices en la torre, ¿qué es qué de qué? ¿Sí? Y entonces, pues aquí básicamente estas características anatómicas que nos está diciendo ahorita Vali, pues nos sirven para poder diferenciar en ese momento una estructura de otra. Ciertamente, lo primero a lo que nos vamos pues es a ver el aspecto externo del órgano, ¿sí? Vemos nosotros sus arcadas, cómo son más alargadas sus vasos rectos, cómo son más alargadas las arcadas, cómo tenemos nada más arcadas de primero y de segundo orden, mientras que en el otro aspecto vemos que hay arcadas de primero, segundo, tercer orden y en algunas ocasiones hasta de cuarto orden. Sus vasos rectos son más cortos, ¿sí? Tocamos a las paredes del intestino y percibimos con nuestro tacto que la pared del yeyuno se percibe como una pared más gruesa, la pared del intestino del ilion se toca un poco más blanda, más delgada, ¿sí? Esto obviamente como nos lo ejemplifican aquí en el esquema, por la presencia de las válvulas intestinales, de esas válvulas de Kercher, que se presentan en mayor número. No quiere decir que el ilion no tengan esas válvulas de Kercher, sí las tienen, pero si ustedes se fijan, se ven más tenues, se ven más pequeñas y se ven más separadas, más discontinuas unas de la otra.
Entonces, vemos nosotros que esas válvulas de Kerpin pues, van a ser más escasas y eso hace que la pared también se vuelva más delgada. ¿Sí? El calibre es algo también más muy importante, mientras que en el calibre del yeyuno encontramos que ese calibre del tubo, ahí lo vamos a encontrar nosotros que va a ser aproximadamente de 3 centímetros, 2.5 en promedio, ¿sí? Nos acercamos al ilion y vemos que su calibre ya es menor, que es de 2 y ya en su porción terminal, cuando llega hasta la válvula ileocecal, pues ahí el calibre es de 1.5 aproximadamente, entonces va disminuyendo el calibre y son características importantes que nosotros podemos estar viendo anatómicamente y que van a diferenciar a uno del otro, ya que esto, como les dijo Vali, no hay un punto anatómico de referencia para decir hasta aquí termina el yeyuno y a partir de este punto comienza el ilion. Entonces, ahí lo que nosotros tomamos como punto de referencia pues sería únicamente lo que nos dicen los anatomistas. Las 2/5 partes proximales corresponden al yeyuno, las 3/5 partes distales corresponden al ilion. O sea, la dividen en quintas partes y de esa manera se determina que uno es yeyuno, otro es ilion. ¿Sí? Hay autores que por el contrario dicen, pues, lo tomamos como una sola estructura y decimos que es yeyuno ilion, así conjuntamente la palabra. Y así lo describen, y así muchos de ustedes lo han de ver encontrado en sus anatomías, que lo describen como una sola estructura y dan como divisiones anatómicas, pues dan división anatómica en 2 porciones, que es la porción fija y la porción móvil. La porción fija, el duodeno, la porción móvil, yeyuno ilion, y así como está la palabra conjunta. ¿Sí? En otras partes, en otras anatomías, nos lo dividen sí en las 3 porciones, describiendo primero el duodeno, después el yeyuno y por último el ilion. De hecho, nosotros en el sistema digestivo es la nomenclatura que manejamos, la división en 3 porciones. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración? ¿No? Bueno, si no les molesta. Y a ver, ¿ya se ve? Ya, podemos continuar. Ok. Bueno, vamos a empezar con unas generalidades. Como ya lo comentó el doctor y mi compañera Vale, pues van a tener pliegues circulares. Lo que podría aportar de más, además de lo que ya dijeron, es que pues estos van a ser pliegues permanentes que van a contener un centro de submucosa, los cuales van a rodear entre la mitad y las 2/3 partes de la circunferencia de la luz del intestino delgado. Además de que van a aparecer entre unos 5 a 6 centímetros después del píloro. Y también, como ya lo comentó el doctor, van a ser como más predominantes en la porción distal del duodeno y en el comienzo del yeyuno. Y también su frecuencia y su tamaño va a comenzar a reducirse desde la mitad del ilion. También va a tener vellosidades conformadas de un tejido conjuntivo laxo que va a estar cubierto por un epitelio cilíndrico simple. Estas vellosidades son evaginaciones digitiformes, como se ven aquí, son estas. Y estas vellosidades van a cubrir por completo pues la superficie del intestino delgado, lo que le va a conferir como ese aspecto, digamos, aterciopelado que va a tener cuando nosotros lo vamos a examinar. El centro de las vellosidades va a tener abundantes fibroblastos, células musculares lisas, también va a tener linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y una red de capilares fenestrados. Además de que va a tener una estructura llamada vaso aquilífero, que es esta de aquí, que vemos aquí. Y bueno, este va a tener la función de transportar el quilo absorbido por la mucosa. También va a tener microvellosidades, que son estas, que van a ser parte de los enterocitos, que más adelante les voy a hablar de ellos, las cuales pues le van a brindar como ese aspecto estriado. También vamos a encontrar las glándulas o las criptas de Lieberkühn. Estas van a ser, bueno, son estas.
Y bueno, van a ser glándulas tubulares simples compuestas por un epitelio cilíndrico simple que es continuo con el epitelio de las vellosidades y se van a extender desde la luz del tubo digestivo hasta la capa muscular de la mucosa. Y justamente aquí, bueno, en estas criptas se van a situar las células caliciformes, las de Paneth, las células de absorción y las células endocrinas. Y estas glándulas van a tener como la función de renovar el revestimiento del intestino y van a producir el moco. Y bueno, en cuestión a lo de la lámina propia del intestino delgado, pues va a contener abundantes células inmunitarias como los linfocitos, los plasmocitos, los mastocitos y macrófagos que van a tener, digamos, como numerosos nódulos de tejido linfático. Y pues estas conglomerados pues son las placas de Peyer. Y aquí vemos la muscular externa. Aquí también podemos observar el pliegue circular y aquí nos muestran los nódulos linfáticos. Y bueno, cualquiera que sea el nivel del intestino delgado, las paredes van a estar conformadas por la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la adventicia o la serosa. Pero pues para hacerlo más didáctico, vaya, lo dividí por las partes del intestino, comenzando con el duodeno. En este esquema, pues ilustra las capas del intestino delgado, como por ejemplo aquí podemos en el número 1 observar la luz del intestino. En el número 2 podemos observar lo que son las vellosidades. En el número 3 tenemos a lo que son las criptas de Lieberkühn. En el número 4 podemos ver lo que es el epitelio del intestino. En el número 5 también tenemos la lámina propia. En el número 6 tenemos a la muscular de la mucosa. En el número 7 tenemos a la submucosa, que es como que toda esta. En el 8 son las glándulas de Werner, que más adelante igual les voy a hablar de ella. Y también tenemos la muscular externa. Y pues aquí también tenemos un diagramita que nos, bueno, está dividida aquí la mucosa, lo que es la parte de la submucosa, la muscular externa y la serosa adventicia. Aquí, básicamente, yo les diría, como siempre, se los había comentado la clase anterior, si mal no recuerdo. Sí está muy padre que en las histologías nos pongan cortes histológicos, pero si no estamos familiarizados muy importantemente con los cortes histológicos, cuesta trabajo diferenciarlo. Afortunadamente aquí les pusieron numeritos para que más o menos se vayan ubicando sí, mira, aquí está diciendo que esa es la luz intestinal. Sí, mira, esa es la muscular de la mucosa. Realmente, si ustedes vieran el corte histológico a primera instancia, se darían cuenta de realmente qué estructura estamos viendo. Yo creo que no, yo creo que ni nosotros mismos que hemos visto tantos cortes histológicos, a primera instancia no los veríamos. Afortunadamente, como dice Karen, pues tienen ustedes aquí del lado izquierdo un esquema, se llaman esquemas, hija, diagrama es otra cosa. Tienen un esquema en el cual nos están dando la similitud que tiene el corte histológico con el esquema que nos están poniendo aquí. Y básicamente, pues aquí ustedes pueden ver todo lo que estamos viendo como si fueran dedos, que así se les llama digitalizaciones, ¿sí? Estas digitalizaciones se llaman vellosidades intestinales, están tapizadas por un epitelio, son evaginaciones de la lámina propia que forman esas digitalizaciones. Así como forman digitalizaciones, también forman otras estructuras que se invaginan hacia la misma lámina propia, y al invaginarse nos forman criptas o también llamadas glándulas intestinales, ¿sí? Cuando les llamamos criptas, pues les llaman criptas de Lieberkühn, ¿sí? Actualmente ya les había dicho, los epónimos están tratando de quitar desde hace ya un
un par de décadas, entonces debemos de llamarle ya como tal, como glándulas intestinales, pero pues todavía vamos a encontrarlo en la literatura con esos epónimos, para complicarnos un poquito más la vida. Entonces, así como tenemos evaginaciones que nos están formando estas digitalizaciones, pues también tenemos las invaginaciones que nos forman las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, que se las ejemplifican aquí, aunque se ven muy cortitas, muy pequeñitas, ¿sí? Ya viéndolo ustedes acá en el corte histológico, si lo alcanzan a apreciar, pues se ve que son un poquito más profundas, ¿verdad? Se ven un poquito más alargaditas, no tan cortas y ensanchadas como nos lo ponen en el esquema. Obviamente en el esquema es para que nosotros lo podamos dilucidar y lo podamos observar y nos demos una idea a grandes rasgos de cómo se está presentando cada una de estas estructuras. Básicamente aquí lo que nos marcan, que es importante recordar es nuestra mucosa está formada por un epitelio, por una lámina propia y por una muscular de la mucosa, ¿sí? Esa lámina propia, pues ya dijimos, como característica va a formar digitalizaciones que nos forman las vellosidades intestinales, invaginaciones que nos forman las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, y entre su tejido, que es un tejido conjuntivo laxo, vamos a encontrar plexos vasculares, arteriales y venosos. Aquí vemos nosotros cómo nos ejemplifican en color rojo el plexo arterial, en color azul el plexo venoso, y en color verde nos están ejemplificando al quilífero central. Ojo, muy importante, el quilífero central es un capilar linfático que se encuentra en el centro de la vellosidad intestinal, que carece de musculatura propia, ¿sí? Y que se conecta hacia los plexos submucosos linfáticos para dar drenaje a la linfa que se está formando en cada una de estas estructuras. Si ustedes se fijan, el quilífero central abarca desde la punta, desde el vértice de la digitalización de la vellosidad intestinal hasta su base, donde vamos a encontrar en relación hacia el lado derecho. Si ustedes se fijan, tenemos aquí una pequeña prolongación que nos da a entender que está recogiendo la linfa de la cripta de Lieberkühn. Igual en la otra cripta que está más pequeñita, también se ve como del lado izquierdo tiene una pequeña prolongación que nos da a entender que se está recogiendo la linfa de esa cripta de Lieberkühn. Y obviamente pues estos van a formar una red capilar mucosa que se va a conectar hacia la red de los plexos linfáticos submucosos, que son los vasos de más calibre que estamos viendo aquí en la submucosa, más abajo. ¿Ok? Entonces, tratemos de sacarle jugo a nuestro esquema, ya que aquí nosotros podemos ver, diríamos, toda esta vellosidad está siendo tapizada, y lo ven ustedes con una capa simple de células cilíndrica simple, ¿sí? Que está sustentada por la lámina propia. La lámina propia es el tejido cafecito que vemos aquí, que forma la digitalización. Y por abajo de este tejido cafecito vemos una estructura nuevamente un poquito más, de un rosa más oscurito, en dos disposiciones de fibras, una fibra circular que está viendo hacia la lámina propia y una fibra longitudinal que está viendo hacia la submucosa. ¿Sí? No, arribita es más delgada. Estamos hablando de la mucosa nada más. No, esa específicamente. Esa es la que llamamos nosotros muscular de la mucosa. Una característica que sí les quiero resaltar aquí es de que el vaso quilífero, el quilífero central, no posee musculatura propia. Entonces, de esta muscular de la mucosa se desprenden fibras que rodean al quilífero central, y a estas fibras que rodean al quilífero central se le denomina con el nombre de músculo de Bueck, ¿sí? Ese músculo de Bueck se encarga de dar las contracciones pertinentes para comprimir al vaso quilífero, que el vaso quilífero, pues ya sabemos que es un vaso capilar que se encuentra en el centro de la vellosidad y que es ciego. Eso quiere decir que en uno de sus puntos no tiene salida. Nosotros vemos hacia el vértice de la vellosidad intestinal que ese vaso quilífero pues ya no tiene punto de partida, ya no se une a ninguna otra estructura. Entonces descendemos, y acá ya en la base
de la vellosidad intestinal, donde se formaron las criptas de Lieberkühn, pues ahí vemos a la red capilar linfática que se está formando para recolectar la linfa que se está generando. Entonces, como este músculo, como este vaso pilífero carece de músculo, pues la capa muscular de la mucosa aporta esa fibra muscular que envuelve al pilífero hasta su vértice para poder contraerse y poder comprimir al pilífero y progresar de esta manera el contenido luminal del quilífero central. ¿Por qué les digo esto? Porque el quilífero está recolectando esa linfa de las vellosidades intestinales, y esas vellosidades intestinales van a absorber sustancias. Dentro de esas sustancias que están absorbiendo, pues están las grasas, y algunas grasas van a tener que ser absorbidas a través de la vía linfática, como lo vamos a ver el día de mañana en la fisiología. Bien, entonces, después de esto, pues ya vemos nosotros lo que nos estaba mencionando su compañera. Ya estos son los tres estratos histológicos de la mucosa, que ya sabemos que existen para formarnos la mucosa. Es su epitelio, su lámina propia y su muscular de la mucosa. Y como características particulares, pues ya mencionamos la relevancia que tiene las evaginaciones e invaginaciones que se forman en la lámina propia, y que el epitelio se va a encargar de tapizarlo. Ahora, este epitelio es un epitelio básicamente absortivo, un epitelio digestivo. Su nombre específico se le denomina con el nombre de enterocitos. Estos enterocitos van a tener diferentes tipos celulares. Así como lo vimos en el estómago, que había diferentes tipos celulares, pues aquí también en el intestino delgado hay diferentes tipos celulares. Me imagino que ahorita nos los vas a describir, ¿verdad, hija? Sí, doctor. Entonces ya no intervengo más para que continúes con la descripción de la mucosa. Adelante. Sí. Bueno, empezando con la mucosa, pues el epitelio de la mucosa intestinal va a consistir en un epitelio cilíndrico simple con una chapa estriada, que van a ser las microvellosidades, y bueno, con sus respectivas células, que aquí encontramos 5 grupos de células, que son las células de absorción por los enterocitos, las células caliciformes, las células hemo, las células con micropliegues, y las células enteroendocrinas y las células de Paneth. Y bueno, aquí otra vez en este esquema podemos observar una micrografía de la mucosa del intestino, donde podemos ver igual la luz del intestino, las vellosidades, las criptas del Lieberkühn, que son estas, el epitelio, que es este, y aquí está el vaso quilífero y la lámina propia. Y bueno, ahora sí, comenzando con el primer grupo de células, tenemos a los enterocitos o células absortivas, la cual su función primaria, como su nombre lo dice, es la absorción, y van a ser células cilíndricas altas con un núcleo posicionado de forma basal, que va a contar con abundantes y muy desarrolladas microvellosidades. Cada microvellosidad va a tener un centro de microfilamentos de actina que van a estar anclados en la punta de la microvellosidad. Y pues estos microfilamentos se van a extender desde el citoplasma apical y se van a insertar en el velo terminal. Este velo, que creo que es lo que usted comentó, doctor, que bueno, yo encontré que este velo va a tener como una contracción, la cual va a separar las microvellosidades, permitiendo una mayor absorción. Además de esto, pues estas células son secretoras que van a producir las enzimas necesarias para la digestión y la absorción, así como para la secreción de agua y los electrolitos. Y bueno, como podemos ver en esta imagen, esta célula va a demostrar como la distribución de los lípidos. Al principio los lípidos aparecen asociados como a las microvellosidades del borde estriado, después van a ser captadas por la célula y se van a introducir dentro de las vesículas del retículo endoplásmico liso, que son estos.
Después se van a expulsar hacia el espacio intracelular y me parece que aquí van a entrar los kilomicrones, que van a ser estos lípidos extracelulares, que van a atravesar la lámina basal y van a ser transportados a los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos o a ambos. Okay. Bueno, ya nos lo dirán mañana en fisiología, pero les adelantamos. Si ustedes se fijan, una vez de que entran al retículo endoplásmico liso, esa grasa que se absorbió, pues allí en el retículo endoplásmico liso, por eso es importante que veamos que el enterocito, todos los enterocitos, tienen todos sus organelos muy desarrollados, todos. Tienen una gran cantidad de mitocondrias porque requiere de mucha energía para estar metabolizando todo lo que se está llevando a cabo aquí. La célula digestiva no nada más es absortiva, también es secretora, es productora de enzimas, es productora de muchas sustancias que se van a llevar a cabo que aquí dentro de los enterocitos, dependiendo la característica de cada célula. Por eso la importancia de, si me regresa a la anterior, ver las diferentes clases de enterocito, desde la célula superficial que vemos nosotros, que es la célula absortiva principalmente, que es esa característica que tenemos nosotros, que es una célula cilíndrica, simple, con microvellosidades, en su borde libre, ¿sí? Vemos que en otro posicionamiento bueno, aquí nos lo ponen más o menos a la mitad de la vellosidad intestinal, pero se encuentra realmente distribuido en todo lo que es la vellosidad y en parte de las tripas del Lieberkühn a la célula caliciforme, que si ustedes se fijan, sigue siendo una célula cilíndrica, nada más con ciertas variantes que está presentando, porque también tiene su borde en cepillo, aunque tenemos un borde que es un poquito más alargadas esas microvellosidades, pero no dejan de existir, todavía siguen existiendo, lo que nos da a entender es que a pesar de que dentro de su función de la célula caliciforme sea la de formar exclusivamente moco, pues también con esas microvellosidades también nos está favoreciendo que también tenga la función absortiva, aunque no es su principal función, pero también lo va a seguir haciendo. Después vemos nosotros que tenemos otro tipo de células, que son las células de SNET, que esas células de SNET, básicamente, son células que vamos a ubicar en el punto de unión de la base de la vellosidad intestinal con la formación de la invaginación, que es la cripta del Lieberkühn, y que son, en algunos otros nomenclaturas les llaman células germinativas, células mitóticas, células totipotenciales, bueno, son células regenerativas, vamos, ¿sí? ¿De qué se van a encargar? Pues se van a encargar de estar formando el resto de las células que estamos describiendo, que nos van a estar dando a nosotros la formación de los diferentes tipos celulares que encontramos tanto en la vellosidad como en la cripta de Lieberkühn, ¿sí? Más hacia abajo, ya en la cripta de Lieberkühn, vamos a encontrar que tenemos otros dos tipos celulares más, que va a ser la célula de Paneth, que es una célula, aquí nos la pusieron casi como si fuera una célula cilíndrica columnar, ¿sí? Que también tiene un borde chapa estriada muy pequeñito, muy liso, ¿sí? Pero sin embargo no deja de presentarlo, ¿sí? Y vemos que en su vértice es como si fuera una pirámide truncada en su vértice. En su vértice vemos que tiene abundantes gránulos gránulos decimógenos, ¿sí? Esos gránulos decimógenos, pensaríamos, ¿no? Si son simógenos, esto quiere decir que son preenzimas. Pues no son preenzimas, son más bien lisocimas, que van encaminados más hacia esa defensa inespecífica que tenemos en nuestro tubo digestivo. Entonces, estas células de Paneth son células características que presenta el intestino delgado. En ningún otro lado del tubo digestivo vamos a encontrar células de Paneth, son características nada más de intestino delgado, ¿sí? Y por último tenemos nosotros, aunque algunos autores lo ponen en la porción media de la cripta de Lieberkühn, la mayoría de los autores coinciden con que
pues está más cerca de los lechos vasculares, ya que la función pues, es de producir hormonas, y esas hormonas, aunque también tenemos efectos parácrinos, la mayor parte de las veces sus órganos blancos se encuentran más a distancia, y como se encuentran a distancia, tienen que ser alcanzados a través de torrentes sanguíneos. Entonces, estas células tienen la afinidad de que se tiñen con tintura de plata o con tintura de cobre. Entonces, algunos autores les llaman, si se pintan con la tintura de plata, les llaman células argentafines, otros les llaman células enterocromafines, ¿sí? Pues yo les digo, pues si su función es secretar hormonas, pues son células enteroendócrinas, quitémonos de broncas, ¿sí? Entonces son células enteroendócrinas que se van a encargar de secretar hormonas, y dependerá la hormona que estén fabricando para denominarlas de algún tipo. Tenemos células S, que son las que se van a encargar de secretar la secretina, tenemos células I que se van a encargar de secretar la colecistocinina, pancreosinina, tenemos células D que van a estar secretando la bombecina, y así sucesivamente tenemos diferentes tipos celulares, pero todas ellas son células enteroendócrinas. Cada una célula enteroendócrina tiene su nombre particular. Eso ya les tocará a ustedes, su compañero que nos va a hablar acerca de fisiología, pues nos dirá, bueno, las células enteroendócrinas se dividen en las principales porque son muchísimas, ¿sí? Hay autores que se dan el lujo de decir el sistema hormonal enteral debería ser estudiado en una forma particular porque es el que produce el mayor número de hormonas, ¿sí? Y sí, ciertamente producen muchas hormonas, pero pues hay algunas que sus efectos son mínimos y realmente pues no son de tanta relevancia. Nosotros aquí en el sistema digestivo tocamos las principales, como son la colecistocinina, como son la secretina, como es la gastrina, ¿sí? Y algunas veces mencionamos a la bombecina, a la motilina, al péptido inhibidor gástrico, al péptido intestinal vasoactivo, etcétera, etcétera, a la somatostatina intestinal, ¿sí? Entonces, hablamos acerca de ellas. Entonces, ya su compañero que nos hable de fisiología, pues nos mencionará las 5 o 10 tipos celulares enteroendócrinas que nos producen determinadas hormonas que van a ser las más relevantes, las más de mayor importancia, por así decirlo. ¿Sí? Todas son importantes, pero para nuestro sistema digestivo pues, nos hablarán exclusivamente de las que más relevancia tengan. Sí, Eduardo, ibas a decir algo. Sí, aquí yo agregaría también, jóvenes, perdón, las células L del intestino delgado, productoras de una hormona muy importante que es el GLP-1, que a lo mejor para nosotros el digestivo no cobra tanta relevancia, aunque en realidad sí tiene efectos digestivos importantes. El GLP-1 es una hormona, es similar al glucagón, es una incretina. Es una incretina que tiene funciones principalmente sobre la amplificación de la señalización y la liberación de insulina. Y lo menciono porque actualmente es una hormona que se le está prestando mucha relevancia para fines terapéuticos, porque resulta que esta hormona actualmente se están haciendo análogos y fármacos agonistas del GLP-1 para fines de tratamiento en un diabético, inclusive para el tratamiento de la obesidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el GLP-1, además de este efecto amplificador de la liberación de insulina, también reduce el apetito, ¿vale? Reduce el vaciamiento gástrico. Entonces es una hormona muy interesante que sí sería conveniente que ustedes ya la tengan en cuenta, ¿no? Las células L del intestino delgado producen GLP-1. Y bueno, por supuesto, las que les ha comentado el doctor, ¿no? Que se producen, que tenemos células G, células S, células I, productoras de gastrina, secretina, colecistocinina, pancreosinina, respectivamente. Por ahí se habla de las células K, productoras de GIP, ¿no? Péptido insulinotropo, se llamaba, bueno, se llama actualmente PIG o GIP, que es polipéptido insulinotropo glucosa dependiente, y antes se le llamaba péptido inhibidor gástrico, y ahí sus siglas, PIG o GIP, ¿no? Nada más. Muy bien. Gracias, Eduardo. Entonces, bueno,
continuemos con el resto de nuestra expresión de histología. Y bueno, esto nada más quería regresarme yo para que vieran que hay diferentes tipos celulares y que estos diferentes tipos celulares, pues, todos son llamados enterocitos, independientemente de que tengan una función particular, pues no dejan de tener características de un epitelio absortivo y que por eso le llamamos a todos enterocitos. Obviamente a la célula absortiva superficial, pues la epitelial superficial, pues esa es la reina, a la que le podríamos decir como la principal, a la que se le debe de llamar enterocito, ¿sí? Pero pues obviamente todos los demás también son llamados enterocitos porque también, aunque ya digamos, es célula caliciforme y se encarga nada más de secretar moco, o célula de pan y nos produce lisocimas, o X, ¿sí? Todas derivan de las mismas células y les vamos a llamar enterocitos. Adelante, Karen. Sí, doctor. Bueno, ahora tenemos a las células caliciformes, que estas, pues como ya sabemos, van a tener una forma de cáliz y su principal función es la de producir moco. Estas presentan una parte basal angosta bueno, donde se encuentra el núcleo, como vemos aquí, y el retículo endoplásmico y mitocondrias, que no sé por qué no se ve aquí, pero también tiene mitocondrias. Y bueno, encima del núcleo vemos que existe una cantidad abundante de dictosomas del aparato de Golgi, que son como estas membranas aplanadas, que son estas. Y también contienen gránulos de mucinógeno, que ocupan casi toda la región de la célula. Y pues básicamente el duodeno va a tener una cantidad mínima, pero pues este tipo de células se van a incrementar conforme va a llegar al ilion hasta su porción terminal. No sé si quiere agregar algo, doctor. Sí, ¿Sí me escuchan? No, perdón, no te escuché, como que se bajó un poquito el volumen. Que sí, algo. que no, que sí tenía algo que agregar. No. Sí, está bien. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, sí tenemos la microfotografía, pero si no estamos tan familiarizados, pues sí nos va a costar un poquito de trabajo. Qué bueno que nos ponen la aclaración del lado izquierdo que estamos hablando de células caliciformes, porque si no de otra manera, pues diría, bueno, pues yo lo veo con todos los organelos en general de una célula y por lo tanto, pues sí, como tenemos gránulos de mucinógeno aquí, si no tuviera los nombres, pues yo diría, pues a mí se me hace que vendrían siendo de lisocimas, entonces tal vez estamos hablando de una célula de Panel, pero bueno, ya haciendo la aclaración de que es una célula caliciforme y que tiene los gránulos de mucígeno, pues ya sabemos que estamos hablando de una célula caliciforme. No, está bien, adelante. Ok. Nada que agregar. Bueno, ahora tenemos a las células M, que son estas. Eso es muy importante. Estas van a ser células epiteliales que van a cubrir las placas de Peyer y se van a encontrar firmemente adosadas a la membrana basal y con estrecha relación con células presentadoras de antígeno. Bueno, y también de linfocitos. La función de esta va a ser básicamente fagocitar a los antígenos de la luz intestinal para trasladarlos a la lámina propia y que ahí sean fagocitados por los macrófagos, siendo presentadas por las células linfocíticas. Luego tenemos a las células interendocrinas, las cuales, van a ser parecidas a las que se encuentran en el estómago. Las células cerradas se van a concentrar en la porción basal de la glándula intestinal y las células abiertas pueden encontrarse como que en todos los niveles de cada vellosidad. Entonces, pues al activar a los receptores del gusto, me parece, de la membrana
de las células, estas van a comenzar la señalización iniciada por una proteína G que va a producir la liberación de péptidos que van a regular una diversidad de funciones gastrointestinales, como la regulación pancreática, la inducción de la digestión y pues la absorción como tal. Luego tenemos a las células de Paneth. Estas se van a localizar en las bases de las glándulas intestinales, como ya lo había dicho el doctor, y van a ser unas células que van a tener un citoplasma basal basófilo con un aparato de Golgi supranuclear y una cantidad de gránulos de secreción en el citoplasma apical. Estos gránulos van a poseer varias enzimas de función antibacteriana, también como ya lo dijo el doctor, como la lisozima y las defensinas. Bueno, y con esto básicamente podemos decir que las células de Paneth van a desempeñar un papel en la regulación de la microbiota bacteriana normal del intestino delgado. Y aquí vemos un corte donde nos enseñan de manera como de zoom lo que es la célula de Paneth. Bueno, luego tenemos a la muscular de la mucosa, la cual va a estar compuesta de dos disposiciones, la circular interna y la longitudinal externa. Y bueno, en la luz del duodeno se va a observar con abundantes pliegues de la mucosa, los cuales, pues, como ya sabemos, son las vellosidades duodenales. Luego la submucosa va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso y colagenoso, y aquí va a tener la presencia de las glándulas de Brunner con una secreción mucosa rica en bicarbonato que va a servir para proteger la mucosa del pH ácido. Además va a secretar también abundante urogastrona que va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico con el estómago. Bueno, esto ya es más como de fisio, pero como para complementar. Y aquí, bueno, tenemos una fotomicrografía del duodeno, donde podemos observar la luz de las criptas de Lieberkühn, pero principalmente las glándulas de Brunner, que son estas. No es cierto, son estas, perdón. Estas que vemos aquí. Si no tenemos tanta familiarización con los cortes histológicos, ven como si nos podemos confundir. Sí, la verdad no le encuentro mucho una gran diferenciación, a no ser la tinción que se ve más oscura en estos dos extremos del lado derecho, ¿sí? Y que a lo mejor tal vez esas se refieren como las glándulas de Brunner, pero bueno, no le encuentro mucha diferenciación, la verdad. No sé, a ver, adelante, Karin. Sí, bueno, esta básicamente la puse para que vieran que estas son las glándulas de Brunner. Y pues ya. Son glándulas que vamos a encontrar en la submucosa y sobre todo en la submucosa del duodeno. Y estas las vamos a encontrar a partir de la segunda porción de duodeno. En la primera porción de duodeno no las vamos a encontrar todavía. En la segunda porción de duodeno sí las vamos a encontrar. Y obviamente nada más en duodeno es donde las vamos a poder encontrar. Ni en yeyuno ni en ilion las vamos a ver. Nada más aquí en duodeno. Sí. Bueno, ahora la muscular externa va a estar compuesta por una capa interna de células musculares listas dispuestas de forma circular y otra capa igual de células musculares listas, pero estas dispuestas en modo longitudinal con el plexo mientérico de Auerbach en medio de ellas. Bueno, aquí se van a llevar a cabo contracciones por la capa muscular circular y va a servir para movilizar el quimo a manera de que se mezcle con los jugos digestivos y que entre en contacto con la mucosa para llevar a cabo la absorción. Y luego, pues ambas capas, tanto la muscular circular como la longitudinal, van a realizar el peristaltismo. Luego tenemos a lo que es la serosa, que va a estar compuesta por tejido conjuntivo laxo, cubierto por un epitelio plano que va a corresponder al mesotelio. Y pues, no sé si quiera que explique esto, doctor, o ya me paso directamente a yeyuno y ilion. Pues es que básicamente la histología es la misma, tanto de duodeno como de yeyuno como de ilion. La diferencia va a estribar en ciertas porciones, en ciertas situaciones. Por ejemplo, la submucosa de duodeno
pues tiene la presencia de glándulas de Brunner que no vamos a encontrar ni en ilion ni en yeyuno. ¿Sí? Las válvulas coniventes van a ser más prominentes, van a ser más cercanas en el duodeno, en el yeyuno en sus porciones altas, y en el ilion van a volverse más pequeñas, más distantes, más ensanchadas, y prácticamente casi se van perdiendo, ¿sí? Entonces, se tiene que hablar en general de todas las características histológicas que están presentando cada una de las capas, y dar las características que se presentan particularmente hablando de cada una de las porciones, como te lo estoy describiendo yo ahorita. Sí. ¿Sí? Entonces, no es que si yo quiera que lo expliques o no, se tiene que mencionar. No, me refería a la foto, doctor. Díselos, Pero, si ya lo traes, dáselos. bueno, es que básicamente era como igual las capitas, que bueno, aquí tenemos a la submucosa, el tejido conjuntivo, no, conectivo, bueno, sí, conjuntivo conectivo. Luego aquí se ve muy chiquito, pero encontramos a las glándulas de Brunner. Luego tenemos la muscular externa, que va a ser como que prácticamente abarcar todo esto. Con la circular interna, que es como todo este tejido, junto con el plexo de Auerbach, que como ya les decía, que está como que en medio de la circular interna y la longitudinal externa. Y pues aquí ya va a estar como la capa adventicia. Intestino delgado no tiene capa adventicia, tiene capa serosa. Ok, doctor. Y bueno, ya en el yeyuno, pues igual la mucosa va a presentar vellosidades, esto con una mayor cantidad de células caliciformes. La submucosa igual va a tener un tejido conjuntivo denso y regular, pero aquí va a carecer de las glándulas de Brunner. Y al igual que la muscular externa, pues va a tener sus dos capas con el plexo y la serosa igual. Y ya en el ilion, las vellosidades intestinales aquí van a ir disminuyendo, como también ya lo hemos estado mencionando. Va a tener poca cantidad de células de Paneth y pues también va a tener lo que es la lámina, bueno, su lámina que va a formar las placas de Peyer. Y ya sería todo de histología. Bien, aquí es importante que recordemos una cosa, chicos. Las placas de Peyer las vamos a encontrar en la lámina propia, en el borde antimesentérico, principalmente en el ilion terminal, ¿sí? No quiere decir esto que no tengamos tejido linfático en el resto de yeyuno e ilion. Sí, también tenemos tejido linfático ahí en esa lámina propia, pero ya no es acumulado como las placas de Peyer. Es tejido linfático agregado, disperso, ¿sí? Que también este tejido linfático disperso, al igual que las placas de Peyer, se van a poner en contacto con esas células M que tenemos nosotros en el epitelio, y estas células M se van a encontrar distribuidas tanto en la vellosidad como en la cripta del Lieberkühn para estar en contactos y brindarnos esa primera defensa inespecífica que tenemos a través de esta célula M que va a cumplir esa función de tener la de identificar a un antígeno y avisarle a las células de defensa de los acúmulos linfáticos, tanto dispersos como acumulados, ¿sí? Para brindarnos una defensa inespecífica, ¿vale? Sí, doctor. Ok, algo importante que se nos pasó mencionar, la submucosa, acuérdense que en la submucosa vamos a encontrar ahí diferenciado al plexo nervioso de Meissner. No escuché que lo mencionaron, no sé, a lo mejor me perdí yo, se me bajó el volumen en algún momento, no sé, pero se lo recuerdo. Tenemos ahí al plexo nervioso de Meissner, que es sensitivo en sus funciones, y es también denominado como ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, sensitivo de Meissner o submucoso, ¿ok? Y que entre las dos disposiciones de fibras de la muscular externa
por así decirlo, porque ya vimos que hace rato nos confundimos con la muscularis mucosae y la muscular, estábamos señalando otra que no estábamos describiendo, sí, la muscular externa, entre sus dos disposiciones de fibras, pues nosotros vamos a tener que aquí vamos a encontrar el otro plexo, que es el plexo motor homientérico de Auerbach, que va a interconectarse con el submucoso para formarnos el plexo intramural, sí, que estábamos mencionando hace rato en anatomía. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieras agregar, Eduardo? No, para nada. Todo bien. Bien. Entonces, si no tenemos nada más que agregar, entonces el día de hoy termina,